Bienvenidos a mi canal, su rincón favorito para todo lo relacionado con el fascinante mundo de las producciones otomanas. Estoy muy feliz de tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos en historias llenas de pasión, intriga y, por supuesto, mucho drama. Hoy vamos a desentrañar un rumor que ha estado quemando las redes sociales y los foros de discusión durante semanas: la posible reconciliación secreta entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, es algo que muchos de nosotros hemos estado esperando y anhelando. Vamos a analizar todas las pistas, las fuentes, los indicios y, por supuesto, vamos a hablar de su historia, de su romance en pantalla y fuera de ella, y de esa tormenta que aparentemente los separó. ¿Será verdad que una nueva oportunidad al amor está floreciendo para esta pareja que tanto amamos? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Pero antes de empezar, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde les traigo las últimas noticias, los mejores resúmenes y las teorías más jugosas sobre sus series turcas favoritas. Y por supuesto, denle un me gusta a este vídeo si están tan emocionados como yo por esta posible reconciliación. Vamos a empezar. El romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin nació en los sets de grabación de la exitosísima serie Sen Kalkam, traducida como Llamas a mi puerta, o Love is in the Air en algunos países. Esta comedia romántica, que se estrenó en 2020, cautivó a audiencias de todo el mundo con su encantadora historia de amor entre Eda y LDZ, interpretada por Hande, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, encarnado por Kerem, un arquitecto exitoso y bueno, un tanto frío al principio. La química entre Hande y Kerem era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Los rumores sobre un romance en la vida real comenzaron a circular casi de inmediato, alimentados por sus miradas cómplices, sus sonrisas genuinas y la forma en que se apoyaban mutuamente durante las largas jornadas de grabación. Finalmente, en abril de 2021, la pareja confirmó su relación con unas fotografías tomadas durante un viaje a las Maldivas. Unas imágenes que, por cierto, rompieron Internet. Las redes sociales explotaron con felicitaciones y mensajes de apoyo para la nueva pareja. Se convirtieron instantáneamente en la pareja del momento. Su relación fue seguida de cerca por los fans, quienes los bautizaron cariñosamente como Anker. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y populares del mundo del espectáculo turco, inspirando a millones de personas con su amor. Compartían momentos juntos en redes sociales, asistían a eventos públicos tomados de la mano y se dedicaban mensajes llenos de cariño. Todo parecía sacado de un cuento de hadas. Recordemos, por ejemplo, ese romántico viaje a París, donde Hande y Kerem compartieron fotos de sus cenas a la luz de las velas y sus paseos por las calles empedradas de la ciudad del amor. O esa tierna felicitación de cumpleaños que Kerem le dedicó a Hande en Instagram, llena de fotos inéditas y palabras llenas de amor. Estos gestos, por pequeños que parecieran, alimentaban aún más la pasión de sus fans. Pero, como suele suceder, los cuentos de hadas a veces enfrentan obstáculos. A principios de 2022, comenzaron a surgir rumores sobre una posible crisis en la relación de Hande y Kerem. Algunos medios informaban sobre desacuerdos, otros sobre agendas incompatibles y otros, simplemente, sobre el desgaste natural de la convivencia. Finalmente, en enero de 2022, se confirmó la ruptura. La noticia causó conmoción entre los fans, quienes lamentaron profundamente el fin de este romance que tanto habían apoyado. Fue un golpe duro para la comunidad Anker. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y desilusión. Muchos fans no podían creer que su cuento de hadas había llegado a su fin. Sen Kalkam fue mucho más que una simple serie. Fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras. La historia de Eda y Serkan, con sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus desafíos, resonó con el público de todo el mundo. La serie catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional, convirtiéndolos en verdaderas estrellas. Su actuación, su química y, por supuesto, su relación en la vida real contribuyeron al éxito arrollador de la producción. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, con adaptaciones en diferentes idiomas y países. El impacto cultural de Sen Kalkam fue innegable. Ahora bien, volviendo al tema central de este vídeo, ¿es posible una reconciliación entre Hande y Kerem? Vamos a analizar las pistas. En las últimas semanas han surgido varios indicios que sugieren que la pareja podría estar dándose una nueva oportunidad. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes.
La expectación es máxima. Primero, han sido vistos en los mismos lugares en varias ocasiones. No me refiero a eventos públicos, sino a restaurantes, cafeterías e incluso gimnasios. Algunas fuentes afirman haberlos visto conversando amigablemente e incluso compartiendo risas. Si bien esto podría ser simplemente una coincidencia o una muestra de amistad, es difícil ignorar la frecuencia de estos encuentros. Y no se trata de cualquier lugar. Se rumorea que han sido vistos en un pequeño café en Beyolu, conocido por su ambiente discreto y su delicioso café turco. También se dice que han coincidido en un gimnasio boutique en Nianta, donde ambos suelen entrenar. Estos lugares, lejos de los focos mediáticos, sugieren un intento de mantener la discreción. Segundo, han comenzado a seguirse mutuamente en redes sociales nuevamente. Sí que suena trivial, pero en el mundo de las celebridades, un follow en Instagram puede significar mucho. Después de su ruptura, ambos se dejaron de seguir, lo que era una clara señal de que la relación había terminado. Ahora, el hecho de que hayan vuelto a seguirse alimenta las esperanzas de una reconciliación. Este pequeño gesto, que podría parecer insignificante para muchos, ha desatado una verdadera tormenta en las redes sociales. Los fans han interpretado este follow como una señal inequívoca de reconciliación. Hashtags como @Anker is back y @Open Ever Days se han convertido en trending topics en Twitter. Tercero, algunas fuentes cercanas a la pareja han filtrado información a la prensa turca, sugiriendo que Hande y Kerem están teniendo conversaciones significativas y que están tratando de resolver sus diferencias. Estas fuentes, que prefieren mantenerse en el anonimato, afirman que ambos se dan cuenta de que cometieron errores en el pasado y que están dispuestos a trabajar para construir una relación más sólida. Estas filtraciones, por supuesto, deben ser tomadas con pinzas. Sin embargo, la credibilidad de algunas de estas fuentes es alta, lo que alimenta aún más las esperanzas de los fans. Se rumorea que un amigo cercano a Kerem ha revelado que el actor está más feliz y centrado, desde que ha retomado el contacto con Hande. Cuarto, y quizás el indicio más importante, es el lenguaje corporal de Hande y Kerem en sus apariciones públicas recientes. Si observan detenidamente sus entrevistas y sus fotos, notarán que hay una cierta tensión, pero también una evidente atracción. Sus miradas son más intensas, sus sonrisas son más cálidas y hay una cierta cercanía que no se puede negar. Esta es una de las pistas más sutiles, pero también una de las más reveladoras. Los expertos en lenguaje corporal han analizado las últimas apariciones públicas de Hande y Kerem, y han llegado a la conclusión de que ambos muestran signos de atracción y cariño. Sus miradas, sus gestos y su proximidad física sugieren que hay algo más que amistad entre ellos. Por supuesto, es importante tomar toda esta información con cautela. No hay confirmación oficial por parte de Hande o Kerem, y podría ser que simplemente estén intentando mantener una relación amistosa después de su ruptura. Sin embargo, todos estos indicios apuntan a que algo más podría estar sucediendo entre ellos. La cautela es fundamental en estos casos. Es importante no dejarse llevar por la euforia y esperar a una confirmación oficial. Sin embargo, la acumulación de indicios es cada vez más difícil de ignorar. Otro factor a considerar es la madurez emocional de ambos actores. Tanto Hande como Kerem han crecido mucho en los últimos años, tanto personal como profesionalmente. Han aprendido de sus errores, han superado desafíos y se han convertido en personas más fuertes y resilientes. Es posible que esta madurez les permita abordar una posible reconciliación de una manera más saludable y constructiva. Su crecimiento personal y profesional podría ser clave en esta posible reconciliación. Ambos han demostrado ser personas ambiciosas y talentosas, pero también han aprendido a valorar la importancia de las relaciones personales. Esta madurez podría ser fundamental para construir una relación más sólida y duradera. Además, ambos son conscientes del impacto que su relación tiene en sus fans. Saben que hay millones de personas en todo el mundo que los admiran y que desean verlos juntos. Si deciden darse una nueva oportunidad, es probable que lo hagan teniendo en cuenta el apoyo y el cariño de sus seguidores. El cariño de sus fans es un factor que no pueden ignorar. Saben que su relación es importante para muchas personas, y que una reconciliación sería recibida con alegría y entusiasmo. Este apoyo podría ser un aliciente para darse una nueva oportunidad. Por supuesto, también hay que considerar los posibles obstáculos que podrían impedir una reconciliación.
Ambos tienen agendas muy ocupadas, con proyectos en diferentes países y compromisos profesionales que les exigen mucho tiempo y energía. Mantener una relación a distancia puede ser difícil, especialmente cuando se trata de dos personas con tanta presión mediática. Sus apretadas agendas y la presión mediática son obstáculos reales que deben superar. La distancia y la falta de tiempo podrían dificultar la construcción de una relación sólida. Además, la constante atención de los medios podría ser una fuente de estrés y tensión. Además, también existe la posibilidad de que simplemente hayan seguido caminos diferentes y que ya no sean compatibles. A veces las relaciones terminan por una razón, y no hay nada que se pueda hacer para cambiar eso. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, y muchos fans siguen creyendo en el poder del amor entre Ande y Kerem. La compatibilidad es un factor fundamental en cualquier relación. Es posible que, a pesar del cariño que sienten el uno por el otro, hayan llegado a la conclusión de que sus caminos son diferentes. Sin embargo, el amor verdadero siempre encuentra la manera de superar los obstáculos. Hablando un poco más sobre Senkalkam, más allá de la historia de amor central, la serie también exploraba temas importantes como la ambición profesional, la superación personal y la importancia de la amistad. El personaje de Eda, con su espíritu independiente y su determinación, inspiró a muchas jóvenes a perseguir sus sueños, a pesar de los obstáculos. El personaje de Serkan, por su parte, aprendió a abrirse emocionalmente y a valorar las relaciones interpersonales. La serie fue un reflejo de la sociedad turca contemporánea. La serie también destacaba por su estética visualmente atractiva, con escenarios hermosos, vestuario impecable y una banda sonora pegadiza. La fotografía era cuidada al detalle, creando una atmósfera romántica y envolvente. Todo esto contribuyó al éxito arrollador de la producción. La serie fue una verdadera obra de arte visual. Pero volviendo a Ande y Kerem, independientemente de lo que suceda en el futuro, su relación siempre será recordada como uno de los romances más icónicos del mundo de las series turcas. Su amor inspiró a millones de personas, y su separación causó una gran tristeza. Ahora, la esperanza de una reconciliación ha resurgido, y los fans están ansiosos por saber qué depara el futuro para esta pareja que tanto aman. Su historia de amor ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. En definitiva, la pregunta clave es, ¿estamos ante una simple amistad o ante una segunda oportunidad para el amor? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, seguiremos analizando las pistas, siguiendo de cerca sus movimientos y esperando que el destino les dé una nueva oportunidad a Ande y Kerem. El futuro es incierto, pero la esperanza permanece viva. Y ahora, para cerrar este vídeo, quiero recordarles que todo lo que hemos hablado aquí son rumores e indicios, y que no hay confirmación oficial de una reconciliación. Sin embargo, creo que hay suficientes elementos para mantener la esperanza y para soñar con un final feliz para esta pareja que tanto amamos. Así que, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la posible reconciliación secreta entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliarán? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de las series turcas y de Hande y Kerem. Ayúdenme a llegar a más personas. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima, amantes de las series turcas. No pierdan la esperanza.